para presentar además un proyecto muy bonito que, bueno, lleva tiempo trabajando en el tema de mujeres en la prisión y es sobre lo que nos va a hablar. Gracias, Joaquina. Muchas gracias, Adolfo. Lo primero, por supuesto, agradecer al profesor catedrático Adolfo Cangas esta invitación tan maravillosa. He venido varias veces y las que haga falta, merece la pena todo por venir a Almería y a esta universidad tan fantástica. Pero más que las gracias, os quiero dar a todos la enhorabuena. Enhorabuena por esta jornada y enhorabuena a toda cada uno de vosotros por estar aquí, por lo que significa que estáis aquí, por vuestra ocupación, preocupación y que tenéis como objetivo el luchar por y para las personas con enfermedad mental, que lo primero es quitar ese estigma que las rodea y lo único, y esto es lo primero que hay que hacer, formarse, ocuparse y preocuparse por ella. Y, por supuesto, enhorabuena a todos y cada uno. Yo traigo esta, por mi parte, bueno, decir que yo también estoy incluida en la red de Bruno, que me lo ofrecieron, y del tirón, por supuesto, no tuve más remedio que decirle que sí. También siento el tener, que llegué anoche a las 12:30 y me voy en cuanto acabe la mesa, que me dan con gran pena, porque toda la jornada me parece enormemente interesante. Pero llevo muchos años trabajando en prisiones. Mi acercamiento en un primer momento fue yo soy socióloga, pero mi especialidad es sociología del deporte y empecé a trabajar el deporte en prisión. Y una vez que tú conoces las prisiones, es un colectivo que te engancha, al igual que te pueden enganchar el colectivo de personas con enfermedad mental por su idiosincrasia. Porque si hay un sitio de más donde nos encontramos con personas, hombres y mujeres con enfermedad mental y por tanto doblemente estigmatizados, es en los centros penitenciarios. Entonces a mí me dijo, ¿qué te parece que se habla de la salud mental de las mujeres presas? Pues digo, pues claro que sí. Por supuesto, empezamos por el concepto de salud, perdonad que yo no traigo esas diapositivas tan claras y tan bonitas como la de Bruno, pero creo que siempre es importante los conceptos. Porque claro, es que no es solo, estaba clarísimo que estamos de acuerdo que no es la ausencia de enfermedad, sino que es un bienestar integral de la persona y la salud mental como centro y eje fundamental. Tú puedes tener alguna dolencia física, si tú estás bien mentalmente, el centro de todas las demás, de lo que rodea el demás bienestar, ¿no? Y bueno, por supuesto dependerá de qué condiciones estemos, pero además la OMS incluyó que es fundamental para esta salud mental la adaptación del individuo a su entorno, al entorno y medio ambiente en el que le ha tocado vivir. O sea, por tanto, es algo totalmente subjetivo esa salud mental. Bien, cuando hablamos de presas, de mujeres presas, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, ya hay bastantes investigaciones a nivel internacional y además con la perspectiva de género que ha establecido que todas las mujeres presas del mundo comparten dos cuestiones fundamentales. Fijaros qué gravedad. Primero, su perfil delictivo. No hacen delitos de carácter violento, no son personas violentas las mujeres. Normalmente, casi todas en su mayoría, están por tráfico de drogas. Y sobre todo, y esto es muy, muy importante, acordaos que estamos hablando de ver qué salud mental tienen las mujeres presas, son los contextos de procedencia. Sufren dos tipos de violencia. Una violencia en estos contextos estructural, precariedad, drogas, inmigración, delincuencia, y, por supuesto, discriminación económica a la hora de puestos de trabajo y también una violencia ya mucho más individual y personal, que vienen en sus mismos contextos familiares, de maltrato familiar, familias desestructuradas, incluso en algunos casos muchas de ellas son prostitutas con la violencia que conlleva todo eso. Bien, bueno, hay que decir que España, casi el 70% de las mujeres presas en España dicen que han sufrido maltrato físico, alguna o reiteradamente a lo largo de sus vidas. Por tanto, y otra cualidad, por decirlo así, que comparten, otra característica, es que la mayoría, en una enorme mayoría, son madres y además lo ha sido de forma muy precoz y con bastantes hijos. Antes de los 25 años tienen varios hijos. Fijaros, ya estamos poniéndole cara y cómo son estas mujeres. ¿Pero cómo son en España? Pues fijaros, dice, qué poquitas son, apenas el 7%, siempre estos porcentajes suben, bajan. Pues somos uno de los países del mundo con mayor proporción de mujeres en las prisiones, aunque tengamos muy pocas. Y además, en torno al 25% son mujeres extranjeras, porque además en los centros penitenciarios españoles no se habla de inmigración, o de inmigrantes, se hablan de extranjeros, todos son extranjeros. Y también dentro de estas mujeres extranjeras, que es un porcentaje, 25%, antes ha llegado al 35%, bastante considerable, hay que distinguir por las nacionalidades, no tiene nada que ver una con la otra. Y esto es muy importante porque estoy profundizando últimamente en mis investigaciones, tanto lo que son las latinas, las procedentes de países latinoamericanos, como las de los países africanos, donde Marruecos es el país principal, como las de Europa del Este. Son mujeres diferentes. Y además el resto, las españolas suelen ser reincidentes, entran y salen de prisión y están incluso socializadas en este ámbito. Y cosa que no sucede con las extranjeras, que suelen ser
reclusas primerizas. Fijaos qué diferencia cuando hablamos de una cosa y otra. Pero, por supuesto, los contextos de procedencia los comparten mucho. Las españolas son más de entornos urbanos, un poco quitando a las gitanas, porque las gitanas tienen digamos, una idiosincrasia también muy peculiar. Tenéis en cuenta que tenemos a la hora de investigar el colectivo de mujeres gitanas un problema muy grande, que es que, claro, el Ministerio del Interior, instituciones penitenciarias, distinguen por nacionalidades, españolas, extranjeras, y dentro de las extranjeras, las nacionalidades. Las gitanas son españolas. Entonces, claro, para ir a verlas tienes que ir nombre por nombre para saber si son gitanas o no. Y es un colectivo diferente y muy peculiar. Están sobrerepresentadas en prisión. Del colectivo de españolas son casi el 25%, cuando no llega apenas al 4% en el conjunto de la población general. Fijaos si están sobrerepresentadas en prisión. Bueno, ya todos, por supuesto, los contextos los comparten, ya os pongo aquí que lo mismo. Tienen niveles muy bajos de educación, tanto formal como no formal, específicamente mucho más las españolas. Tened en cuenta que estamos hablando que España es un país de los que, digamos, del primer mundo occidental. Luego deberíamos tener unos niveles educativos para en la mayor parte del conjunto de la población muy buenos. Pues en nuestras prisiones, desde luego, esto no se demuestra. Hay prácticamente analfabetas funcionales, sobre todo en el caso de las gitanas, o con unos niveles bajísimos de formación de habilidades sociales, para qué decir de habilidades profesionales. Aunque las presas latinas, las de procedentes de países latinoamericanos, sin embargo, sí tienen unos niveles bastante más altos de educación, de habilidades sociales y de formación profesional. ¿Cómo son esta salud mental? Bueno, pues en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta, y esto no lo digo yo y no quiero hacer que me digan que no es políticamente correcto, porque lo dicen los estudios que están ahí, hay que tener una perspectiva de género para decir, son mujeres y su idiosincrasia es diferente a la de los hombres. Necesitan comunicarse más, necesitan una festividad mayor. De hecho, las relaciones lésbicas entre mujeres es muy común, aunque estén casadas, tengan hijos y tengan su pareja fuera, no hay ningún problema con ellas. Eso afecta, es donde estamos describiendo cómo son psicológica y mentalmente estas mujeres. Las españolas son en una enorme mayoría drogodependientes y han empezado muy pronto a delinquir. Son consideradas por sus compañeras las extranjeras como las junkies, porque ellas, las extranjeras, en una gran mayoría no consumen, trafican con droga pero no consumen. Y en cuanto a cuál es su nivel de salud mental, todas comparten bajo niveles, una muy mala salud mental y física también, niveles bajos de autoestima, de autocontrol, ansiedad, depresión, estrés, y además autoperciben peor la salud que sus compañeros varones en prisión. Esto es lo mismo que pasa fuera, fuera de la prisión. Las mujeres siempre se autoperciben peor su salud que dentro, y más entre las clases bajas que las altas. Lo mismo sucede en prisión. Por tanto, tienen presencia de patologías subjetivas mucho más frecuentes, mucho más demanda de medicamentos, demanda de mayor atención sanitaria y mucho más descontento con la atención sanitaria general. Y además esto está todo agravado por la angustia por la separación de los hijos. Todas tienen a cargo el cuidado de sus hijos, mucho más que el rol de madre, mucho más que los padres, que en algunos casos pues no existen o son familias desestructuradas. Y en las extranjeras, además de ser madres, tenemos el duelo migratorio y el alejamiento de los hijos, que a la hora incluso de comunicarse con ellos no pueden verlos en vis a vis, y además imaginar lo que es las comunicaciones telefónicas cuando, por ejemplo, en el caso de las extranjeras latinoamericanas, pues aquí cuando tienen que llamar, allí son las 4 o las 5 de la madrugada. Y con 5 minutos, cuando muchas veces no tienen ni teléfono en sus casas, tienen que avisar a la vecina y tienen 10 minutos para hablar. O sea, eso genera un estrés y una ansiedad doblemente aumentada en todas estas mujeres. Y además, en las latinas, como he puesto aquí, sobre todo en las colombianas, hay lo que se llama las jefas de hogar, que son mujeres solas con hijos, no tienen pareja. Eso lo hemos encontrado muchísimo. O sea, que son mujeres fuertes y que, claro, esto es fundamental a la hora de entender cuáles son los motivos por los que estas mujeres se han dedicado a traficar con droga. Mi último artículo que me han publicado al respecto de Latina, le llamamos las mujeres latinas en prisión de madre y amas de casa a traficantes de droga. ¿Cómo se pasa de ser madre y ama de casa a convertirte en traficante de droga? Porque es así de fuerte. Bueno, el perfil delictivo también hemos dicho que no es que es salud pública, patrimonio y orden social, lo que es el robo principalmente, y hay que decir que entran de la mano de las parejas muy jovencitas, comienzan, sobre todo las españolas, entran primero a consumir y luego a traficar. Incluso en el caso de las gitanas se comen la culpa de los maridos y están en prisión cumpliendo la pena de unos maridos que han traficado cuando ellas no han sido así.
Y las extranjeras, además, las cogen, están atrapadas por las mafias del tráfico de drogas, que están vigentes en esos países. Vienen de contextos donde se produce droga y se trafica con droga. Luego, claro, ¿cuál es digamos, el recurso económico para conseguir dinero que no tienen? Pues trafica con drogas. Te vamos a pagar, lleva un paquetito, una maleta, te vamos a pagar una salvajada, 4.000 euros, 5.000 euros por un viaje. Se lo juegan todo y lo hacen. Y además, ninguna de las mujeres suelen delinquir en grupo, no delinquen en grupo, a diferencia de los hombres, no forman bandas. Como las prisiones en España, una vez dadas estas pinceladas, que yo creo que son importantes, ¿pueden ser las prisiones en España espacios para la salud mental? ¿Cómo son las prisiones en España? Que tenemos esas imágenes ¿Se trabaja la salud mental? Bueno, en primer lugar, nuestra Constitución española dice que en su artículo que todas las penas privativas de libertad tienen que ir orientadas hacia la reeducación, reinserción. Y las reglas penitenciarias europeas definen el tratamiento penitenciario, fijaos, cualquier medida tomada para conservar o recuperar la salud física o mental de los internos. Es que expresamente lo dice. Y eso también lo recogió nuestra Ley General Penitenciaria del 79 y fue desarrollado en el Reglamento Penitenciario del año 96, que además se introdujeron distintas reformas, precisamente una de las causas por el aumento progresivo de mujeres en prisión. Ahora, luego tenemos cómo son nuestras prisiones. Las prisiones en España, hay que decir que siendo prisiones tenemos las mejores, yo diría, de las mejores prisiones del mundo, de las más progresistas. Y estamos hablando de prisiones, ¿eh? Estas son las prisiones tipo que se construyeron progresivamente afortunadamente después de con la democracia, ¿no? Tras haber aprobado esa ley de 1979. Son todas muy parecidas. Bueno, las prisiones tipo son todas iguales, ¿eh? Aquí en Almería también es una prisión tipo. Yo es que prácticamente en Andalucía las he visitado todas, he estado para Salamanca y en prisiones de Portugal y de Argentina. Entonces, si veis aquí es como una pequeña ciudad, ¿eh? Es una ciudad donde tú entras por aquí. Aquí está, entonces están los módulos residenciales. Esto es lo que no quería, bueno, lo estoy dejando así, espérate. Están los módulos residenciales y los módulos donde vas a hacer deporte, el módulo de enfermería, el módulo donde vas a estudiar, el módulo y distintos campos. Esta es una foto aérea del Centro Penitenciario de Huelva justo antes de inaugurarse. De ahí que lo veis así, ¿no? Un poco. Entonces te da una sensación, el interno, la interna en este caso, sale de su módulo a hacer actividades o a la escuela, ya os digo, a cualquier otro tipo, con lo que un poco de sensación de ciudad está. ¿Cómo son estas prisiones? Pues fijaros, todo esto son fotos del Centro Penitenciario de Huelva. Pues la primera vez que entras, hombre, pasada esa sensación tan terrible de rejas que se abren y se cierran por todos lados y esos controles de seguridad, que dices, Dios mío, verdaderamente esto existe, es un mundo diferente. No sabía que esto podía existir. Te sorprende los jardines, te sorprende la luz, te sorprende la limpieza. Todo esto lo han hecho las internas y los internos en los distintos talleres del sociocultural, en pinturas, hay talleres de formación profesional de jardinería que salen con su título de jardinero, que hacen esto, como podéis ver. Y aquí se regula, esto es muy importante, a personas que vienen de esos contextos, sobre todo, no lo olvidemos, estas mujeres españolas que vienen de estos contextos marginales. ¿Quién no conoce los barrios marginales de sus ciudades? Y específicamente las gitanas, pues aquí te regula tus horarios, tu régimen de vida, las comidas, los horarios de sueño. Te obligan a ir a una hora, no te obligan a hacer nada si no quieres, pero sí te obligan a levantarte, a comer, todo esto te obligan y tienes tus controles sanitarios. Ya tenemos algo bueno para la salud mental. En la alimentación, como os digo, tenemos una alimentación impresionante en prisiones. Yo lo digo porque cuando llevo a mis alumnos, comen allí y prueban la prisión, la comida de la prisión. Y además, tanto en la cocina como en la panadería, que hacen allí pan integral y pan blanco 2 veces al día, son talleres de formación profesional donde salen con sus títulos, que además expedidos, y en ningún lado aparece que ningún título de estos lo han conseguido en un centro penitenciario en prisión, ¿vale? Entonces, hay 4 tipos: el general, el vegetariano, el musulmán y cuando te pone a ti porque eres diabético o quieres adelgazar, el médico te pone un menú determinado, pues te lo ponen, ¿de acuerdo? Luego también en la prisión, como os digo, se regulariza tanto el sueño, la alimentación, el régimen de vida y una evaluación, y tiene su módulo de enfermería. La sanidad no está transferida a las comunidades autónomas, como por ejemplo puede ser la educación. Depende exclusivamente todavía del Ministerio del Interior, y tiene convenios con los hospitales siempre en las distintas provincias, ¿no? Cuando una persona, un interno necesita, una interna, un tratamiento en un hospital o alguna prueba hospitalaria que no se puede hacer aquí, pues se conduce al hospital que tiene de referencia y que tiene camas y que tiene cualquier cosa.
luego veremos, voy rápidamente así. Esto es muy importante y muy apreciada, clara, por las extranjeras. En España no se utilizan, no he tenido ahí, no se utilizan uniformes, ni les ponen un número, utilizan su propia ropa. Os lo digo porque cuando, por ejemplo, investigué deportes, los beneficios, casi empecé, como os dije, fue mi tesis doctoral, los beneficios del deporte en prisión, en las otras prisiones, en los otros países, decían los internos, las internas, que le encantaba porque les dejaban utilizar su propia ropa, su propia zapatilla de deporte que le habían mandado. Aquí no, aquí al contrario, utilizan la ropa que le da la prisión para hacer deporte, le da las vestimentas para participar en los distintos equipos, la vestimenta para los distintos puestos de trabajo y siempre utilizan su ropa. Y entonces esto no la despersonaliza y el efecto de la prisionización siempre es mucho menor que puede haber en otros regímenes penitenciarios de otros países. Como dijimos, todas somos madres, son madres, ¿de acuerdo? Es una mayoría enorme. ¿Y dónde pueden estar los hijos con ella? Hasta los 3 años, está muy, muy valorado eso. Tenemos, en primer lugar, quedan muy pocos centros de mujeres, donde también obviamente hay madres, que son 3. Tenemos uno en Sevilla, en Alcalá de Guadaira. Tenemos, que además se han hecho tristemente famosos, porque ahí estuvo La Pantoja, en Alcalá de Guadaira. Tenemos el de Brieva, Alicante, donde estuvo Dargarín, que está saliendo mucho en la prensa. Y también hay uno que ha quedado en Cataluña. Estos centros no les suelen gustar a las mujeres. Las mujeres, en una enorme mayoría, quieren estar en centros mixtos, donde tienen una unidad de madres, que lo que hemos puesto es una unidad de madres. Y también, además, se están construyendo cada vez unidades de madres externas, donde internas, la mayoría en 3er grado o incluso en 2º grado, están con un sistema de vigilancia especial, donde están entrando y saliendo de la calle con los niños y pueden entrar abuelos, familiares, que es muy bonito. Y luego tenemos una cosa que es única en el mundo. Está en la prisión de Aranjuez. Es el módulo de familias, donde están matrimonios con sus hijos. Son módulos enormes, con celdas enormes, con la cama de matrimonio, la cuna, con un montón de cosas donde van los autobuses y van, lo llevan a los niños a la guardería, la llevan. Y ese módulo de familia, que es único en el mundo, prácticamente, ¿quién lo está disfrutando? Pues las internas e internos extranjeros. ¿Por qué? Porque no tienen dónde dejar los niños, no tienen arraigo aquí familiar, los cogen en el momento de cogerse. Generalmente los dos están traficando con droga en el aeropuerto, del aeropuerto a la prisión. Viene embarazada ella, pues van a ese módulo de familia. Mayoritariamente, yo puedo decir que casi en el 100%, son internos y internas extranjeras los que están en ese módulo único en el mundo. Bueno, y tenemos las actividades de tratamiento clásicas, que no son nada desdeñables cuando os he dicho el perfil que tienen, que son la educación y enseñanza, pueden estudiar todos los niveles, las internas participan menos, pero también se consiguen su graduado escolar y cualquier otra cosa. La formación profesional y ocupacional, como os he dicho, trabajan penitenciario remunerado con cotización a la seguridad social y actividades socioculturales. Aquí tenemos un aula y tenemos uno de esos talleres de trabajo. ¿Qué pasa? Que existe una discriminación de género enorme, tanto en la formación profesional como en el trabajo penitenciario, y que las internas llegan a interiorizar su rol de género. O sea, ellas ese rol, esa discriminación de género no la perciben. Y esto es muy importante, porque está muy bien que le den cursos y salgan con el título de peluquería o aquí tenemos que se dedican a la lavandería, a las labores de limpieza, aunque se han pagado, o de costurera. Está muy bien, pero claro, tenemos que romper precisamente esa discriminación de género que tienen en la calle, tiene que romperse. Y eso en la prisión, la verdad, es que no se hace. Y, por supuesto, yo no podía dejar las actividades socioculturales, el deporte, que tienen, como hemos visto, tienen polideportivos, tienen campos de fútbol, tienen piscinas. La de Ávila fue la primera que tuvo una piscina climatizada. Bueno, pues donde las internas, muchas de ellas la primera vez que se acercan al deporte con los beneficios, y estamos aquí en un ámbito que no lo puedo decir, los beneficios psicológicos, mentales tan maravillosos que tiene el deporte para las personas que lo practican. Todos son fotos del Centro Penitenciario de Huelva que os las he traído yo, ¿no? Y yo os pongo aquí qué beneficios tienen en la salud mental de las internas. Pues primero que mejora su estado de salud general. Hábitos saludables porque comen mejor, se alimentan mejor, todo. El estado psicológico disminuye la ansiedad, la depresión, el estrés, les ayuda a dormir por las noches. Esto es fundamental, pero es que les ayuda a dormir por las noches. Mejora su adaptación al entorno. Ojo, la salud mental, acordaos como empecé, depende de cómo el individuo esté adaptado a su entorno. Acepta mucho mejor la prisión, luego mejora enormemente esa salud mental. También se predispone y aprovecha mejor otras actividades, se socializan.
le ayuda enormemente, de forma determinante, se le ayuda con la drogadicción y dicen que incluso les reporta felicidad. Son felices mientras juegan, mientras practican deporte con sus compañeras. Ahora hay que decir que muy poquitas practican deporte porque tienen menos oportunidades que los hombres, tienen nada más que su módulo, lo cual es menos divertido, claro, tienen su turno para ir al polideportivo a la piscina, pero estamos hablando que ellas están recluidas en un solo módulo porque, fijaros la proporción, de 1.400, apenas 100 son mujeres, de 1.400 internos. Entonces, eso es un problema en que les discrimina a la hora de estar ahí. Y luego en actividades socioculturales tenemos todo tipo de talleres de manualidades, cine, radio, televisión, animales de compañía, teatro, música y baile. ¿Por qué voy tan de aquí? Porque este es el canal de Radio La Torre, la prisión de Huelva, con internas de Huelva. Pues todo esto dicen las internas que les da participar en ese canal de radio que se escucha y admiten sus programas, tienen sus invitados, compromiso, responsabilidad, disciplina, autoestima, trabajo en equipo, creatividad. Fijaros lo que es para una mujer en estos contextos, puede decir, crea un programa de radio, un trabajo de radio en compañía con otras compañeras. Es que no nos damos cuenta de lo que es. Bueno, aquí esto es, no quiero pararme mucho. Sí quiero pararme en lo que es el teatro para estas personas. Tenemos en España una compañía de teatro única en el mundo. Se llama el Grupo de Teatro Yeses, en Alcalá de Meco, formado por mujeres, que además salen y actúan en teatros de Madrid. Yo estuve con ellas en Barcelona cuando hicimos un congreso de penitenciario de mujeres en la Universidad de Barcelona y fueron allí a actuar. Y lo que para ellas significa hacer teatro es impresionante. La educación emocional, gestión del miedo y estrés y ansiedad, le ayuda a relajarse, a meditar, a expresar sus sentimientos, enriquecimiento de la identidad, espíritu de sacrificio y valoración de un trabajo bien hecho, autocrítica, autoconfianza, comunicación, relaciones sociales. Como en todos los talleres, lo dejo aquí apuntado, y como en deporte, fundamental, la figura del educador, educadora. Fundamental, si tú no estás concienciado que tu función fundamental es educar a través del deporte, inclusión a través del deporte, estás simplemente haciendo que cualquier persona pase el rato, no que tenga esos beneficios. Y vamos ahí, bueno, están ya implantándose en todos los centros penitenciarios los animales de compañía, principalmente perros, pero hay otros animales según el centro penitenciario, que los internos los ayudan, los cuidan, se responsabilizan y también participan internas, aunque el programa TACA, que se denomina TACA, con un programa de acompañamiento de animales de compañía en prisión. Con mucho, y luego os digo una cosa, porque parece que no, pero el tema de la religión. Sabéis que en España se aprobó la ley de libertad religiosa en 1980, también al año siguiente de haber aprobado la Ley General Penitenciaria, y se practican todas las religiones, están permitidas y promovidas dentro de la religión. Sus prácticas, sus costumbres, sus oficiantes pueden ir allí. Y esto es muy, muy importante, porque se hacen, las internas musulmanas tienen su régimen especial de comida, su ayuno en el mes de Ramadán, todo, y es muy importante porque beneficios que tiene sobre la salud mental expresados por ellas mismas, que funciona como estrategia de adaptación y soporte en la prisión, les ayuda a sobrellevar el encierro, les proporciona estabilidad emocional y psíquica, reafirma su identidad a nivel individual y de grupo y se socializa con personas de la calle, todo eso. Y bueno, tenemos además, para terminar, modelos innovadores de prisión, con la prisión virtual o electrónica, que son esas pulseras, aquí normalmente son tobilleras, que te permite que en un tercer grado, en vez de estar en cuanto ya termina el segundo, te vas a tu casa. Y además las mujeres son en su mayoría, aquí hay una discriminación positiva, porque con el tema del cuidado de los hijos les permiten, claro, hay cola de espera, porque aunque es muy aparatoso, porque tú no te le puedes quitar esa tobillera, pues están deseando irse a sus casas. Si te ponen un centro telemático de control al lado del teléfono, tienes que estar 1 hora en casa y punto, ¿no? Y entonces las mujeres siempre les dan, por el tema del cuidado de los hijos y de la familia, ese rol de cuidadora que siempre se le asigna a la mujer, pues se benefician más. Tenemos también estos centros de inserción social para esos cumplimientos de tercer grado, como sabéis que son centros ya, digamos, pegando a las ciudades donde se entran y se salen. Y tenemos también 2 cosas innovadoras que nos están copiando otros países, que son los módulos de respeto y las UTE, las unidades terapéuticas y educativas. Los módulos de respeto son como un tipo de prisión dentro de la prisión y ya prácticamente se han extendido, hay módulos de respeto y muchos en todas las prisiones de España, y son módulos autogestionados por los internos, las internas en su caso. Se ponen las reglas, se ponen puntos, se hacen grupos. Fijaros qué diferencia. Esto es una celda de un módulo de respeto. Las puertas están abiertas, tienen que estar limpias, ordenadas. O sea, no están que 1 hora ahí cerradas, cierre de puertas, no. Las internas libremente entran y salen, se comprometen ellas a estar ahí,
a cumplir las normas, a ir correctamente vestida, a no decir palabrotas, a ir a fumar en los sitios. Es que esto es muy importante. Entonces, es una prisión dentro de otra prisión que contribuye a entrar en un módulo de respeto, es vivir de otra manera, es otra, como otra prisión distinta de un módulo que no lo es. Nada más que lo que es el aspecto físico del módulo, ya entras y es absolutamente distinto. Hay que decir también que las mujeres, no hay clasificación dentro de las mujeres, no hay primer grado y segundo grado, porque como son tan pocas, están mezcladas en un único módulo. ¿Y por qué? Porque claro, solo no llegan apenas a 100. Entonces, eso que en sí mismo es muy beneficioso, la clasificación del interno, en el caso de las internas, pues prácticamente es inexistente en prisiones. Y otros programas, pues promoción, que os quiero citar muy por encima para no extenderme ya en las preguntas. Tenemos una promoción de igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto los programas de drogodependencia, programa de atención integral a enfermos mentales que va dirigido a esas personas con trastorno de mental grave y duradero. Deciros que, curiosamente, se queda en el ámbito penitenciario la asistencia de 2 hospitales psiquiátricos a nivel nacional que han desaparecido en los niveles sanitarios en las distintas comunidades autónomas. Uno está en Sevilla y otro está en Alicante. De todas maneras, aquí estas personas, bueno, podemos hablar mucho de ellos, de qué tipo de atención tienen, el tipo de recursos, y si son verdaderamente beneficiosos o no por él, que están muy alejados de los familiares, etcétera, etcétera. Sería otra vez. Sí os quería traer este programa Mujer Seres, que es un tratamiento programa de empoderamiento para mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, de algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, que está siendo muy beneficioso y que además con unos efectos fantásticos, y además esas mujeres además que han salido empoderadas están siendo agentes de empoderamiento para otras mujeres y en sus mismos círculos familiares y en sus contextos. Y también tenemos la maternidad, se hacen escuelas de madres para ayudarlas a ser mejor madres y a educar mejor a sus hijas. También es muy, muy, muy bonito. Yo quiero decir esa frase de Peter Nell, que yo lo vi, me lo encontré en mis primeros investigaciones de prisión. La prisión es un mal necesario, pero no tiene que ser necesariamente un mal. Estas mujeres no son delincuentes, estas mujeres, sus contextos de origen, sus circunstancias las han hecho delinquir, las han hecho entrar ya con una salud mental muy, muy negativa, con unos problemas tremendos, y en prisión se puede hacer, se está haciendo bastante por ella. Aquí tenemos una asociación que hasta esta mañana, que a través de FEAFE, la Federación de Enfermos Mentales, cómo actúa en Huelva, por ejemplo, en la prisión de Huelva y en todas las prisiones, pero por ejemplo, como son menos mujeres, como las mujeres no trabajan en Huelva, fijaros, siempre, claro, el número, un sesgo. Pero lo importante y lo que abogamos por aquí es que antes de prisión, que se trabaje desde pequeñito en la educación y en los contextos de origen para evitar que estas mujeres pues terminen aquí y, por supuesto, para lograr un estado de bienestar social integral como está recogido en nuestra Constitución y como se merecen todas las personas del mundo. Muchas gracias. Gracias, Joaquina, por acercarnos a ese mundo tan desconocido para muchos de nosotros incluso, ¿no? Y con esos programas tan innovadores y atractivos.